Buenos días. Este fin de semana celebramos en toda la iglesia la fiesta de Pentecostés. Y con esta fiesta culminamos el tiempo pascual. Me habría gustado haber tenido este retiro en la parroquia, en la iglesia, pero no puede ser, porque está la iglesia ocupada, ya que tenemos primeras comuniones. Y así va a ser también a lo largo de todo el mes de junio. Unos días tengo bodas en la parroquia, otros días en el pueblo de Aliseda, o sea que imposible tener un sábado este retiro que habitualmente tenemos uno cada mes. Por lo tanto, lo vamos a dar por este medio, por este canal de YouTube. Vamos a dar el retiro y lo vamos a dar sobre algo muy relacionado con Pentecostés, algo muy relacionado con el Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, de los 7 dones del Espíritu Santo. Decía Santa Catalina de Siena que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Una cosa es que nosotros no hablemos mucho del Espíritu Santo, que no sepamos conceptualizarlo, pero el Espíritu Santo sí que actúa en nosotros. Actúa en nosotros y a través de nosotros. Y lo hace constantemente. Y lo hace a través también de esos dones que nos da el Espíritu Santo. Bien, otros santos decían que el Espíritu Santo es la humildad de Dios. ¿Por qué? Porque actúa en el anonimato. Por eso dicen algunos santos que el Espíritu Santo es la humildad de Dios, pero actúa. Todo lo importante que tenemos que tener en cuenta, el Espíritu Santo actúa. Seamos más o menos conscientes de ello, pero el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, actúa en la iglesia y actúa en el mundo. Jethro, el suegro de Moisés, le dijo: ya eres mayor, pasa tu espíritu a los ancianos. Y se lo pasó a los ancianos, y 2 que no estaban allí con él, cuando se le pasó el Espíritu, también actuó el Espíritu Santo en ellos. O sea que vemos constantemente al Espíritu Santo actuando en la iglesia. Y si lo hacía en la iglesia, o incluso antes de ser la iglesia fundada, por ejemplo, el caso que les he puesto ahora en el Antiguo Testamento, si actuaba en el Antiguo Testamento y actuaba en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, lo sigue haciendo también ahora. También vemos en la Sagrada Escritura cómo el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto, empuja a Jesús a hacer oración, empuja a Jesús a predicar. Tenemos que preguntarnos también cómo estarían los apóstoles allí cuando estaban en el cenáculo con la Virgen María, unos días antes de recibir el Espíritu Santo. La Virgen María les hablaría, les explicaría lo que venía a hacer el Espíritu Santo en ellos. Y ellos, me imagino, que estarían totalmente expectantes, esperando la venida del Espíritu Santo. Le dice Jesús: conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Dice: exhaló el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, el Señor, nos lo da a toda la humanidad. Y el Espíritu Santo lo recibimos principalmente en 2 sacramentos: el bautismo y la confirmación. Y la obra del Espíritu Santo es santificarnos, pero su obra cumbre es la resurrección. Lo podemos ver en el capítulo 8 de los Romanos. Dice así: el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitará nuestro cuerpo mortal. Se mueve con intensidad dentro de la iglesia, pero también en todo el mundo. Tenemos los dones del Espíritu Santo, es verdad, pero como todo en la vida, tenemos que avivarlos, tenemos que ejercitarlos para que produzcan fruto en nuestras vidas. Si no, todo aquello que no se ejercita, todo aquello que no se aviva, se acaba por atrofiar. Bien, pues vamos con los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil
para seguir los impulsos de Dios. Son disposiciones permanentes que tenemos. Y así somos más dóciles al Señor. Los dones del Espíritu Santo nos dice el Catecismo, que nos habla de ellos, en el 1800, número 1830, son 7. Hay 4 dones del Espíritu Santo, los 4 primeros, que inciden en el entendimiento, y los otros 3 inciden en la voluntad. Vamos con el primero de ellos, el don del entendimiento. El don del entendimiento nos permite penetrar la verdad, ser iluminados para entender el misterio de Dios que nos sobrepasa. No es fácil entender el misterio de Dios, pero Dios viene en nuestra ayuda proporcionándonos, dándonos este don del entendimiento. Hay personas que, por ejemplo, el hecho de creer, pues les supone una batalla, les supone algo difícil, y tienen muchas dudas de fe. Pues con este don del entendimiento, el Señor ayuda a esas personas. Y entonces el creer es algo connatural a nosotros. Es como el sentido común en nuestra vida, pues sería también el hecho del creer gracias a este don. Es entender la vida a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Lo mismo que el Espíritu Santo iluminó al autor sagrado a la hora de escribir la Biblia, también nos ilumina a nosotros para que entendamos también la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que algunas veces en nuestra época, en nuestra vida pasada, no hemos entendido algunas cosas y después las entendemos? Pues muy sencillo, porque el Espíritu Santo actúa a través del don del entendimiento. Pero también es verdad que tenemos que ponernos a tiro. Tenemos que poner los medios para que el Espíritu Santo actúe en nosotros a través de este don. O sea, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Escritura, pero en un sentido profundo. No se trata solamente de escuchar la Sagrada Escritura, no. Se trata lo que les pasó a los discípulos de Maús, cuando Jesús les explica en aquella catequesis que les dio, les explica las Escrituras, dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos iba hablando de las Sagradas Escrituras? Cuando nos explicó todo lo que le tenía que suceder a él y cómo estaba escrito en la Sagrada Escritura, ¿no ardía nuestro corazón? Ese es el don de entendimiento que el Señor quiere para nosotros, que arda nuestro corazón. Y a Pedro le dice el Señor, Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. O sea que este don del entendimiento, el Señor también nos lo concede para que sepamos entender la vida, para que sepamos iluminar la vida a la luz de la palabra de Dios. Y en esto también nos ayuda el Espíritu Santo. Y este don lo recibimos muchas veces. Lo recibimos más de lo que pensamos. ¿Por qué nosotros seguimos en la iglesia? ¿Por qué seguimos perseverando en la iglesia? Porque sin duda ninguna seguimos recibiendo ese don de Dios. Y vamos ahora con el don de la sabiduría, el segundo de ellos. El don del entendimiento que acabamos de ver, lo que hace es asistir a la fe. Y el don de la sabiduría asiste a la caridad. La sabiduría, el don de sabiduría es saborear, saber gustar las cosas de Dios. Qué importante es este don. Que sepamos gustar las cosas de Dios. Es aquello que decían los apóstoles en la transfiguración. ¿Qué dijeron? Qué bien se está aquí, Señor. Hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí, saboreando lo que hemos contemplado. Ese es el don de sabiduría, saborear las cosas de Dios. Pero solemos tener un problema. Y el problema que solemos tener es un problema de paladar. Nos gustan
las cosas terrenas y nos aburren las cosas de Dios. Lo de este mundo nos encanta. Las cosas de Dios muchas veces se nos hacen largas, se nos hacen interminables, lo vamos dejando más tiempo, como puede ser la misa se nos hace larga, la confesión procuramos retrasarla. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de paladar. No sabemos gustar las cosas de Dios. En este tiempo de pandemia, al principio de la pandemia, me contaba una persona lo siguiente. Le dijo, ¿dónde vas? Voy a misa. No, hombre, quédate conmigo a tomar un café. Deja de ir a misa, si ahora todos estamos dispensados. Qué curioso, ¿no? Estamos dispensados para ir a misa, pero en cambio no estamos dispensados para tomarnos un café en un bar, lo cual eso quiere decir que no era muy coherente. Muy coherente no es. ¿Y qué nos pasa ahí en estos casos? Pues que no sabemos saborear las cosas de Dios. No hemos encontrado ese gusto por las cosas de Dios, que es muy importante. Tenemos un refrán que dice lo siguiente, o un dicho, ¿no? Dice, lo que me gusta o engorda o es pecado. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué es pecado aquello que me gusta? Porque tenemos mal el gusto. Ese gusto no está bien. Si estuviera bien, no me gustarían las cosas que son pecados. Me gustarían las cosas de Dios. Por eso digo que tenemos un problema de paladar. Nos cuesta saborear, profundizar, vivir, disfrutar, saborear las cosas de Dios. Por ejemplo, la Eucaristía, la oración, el silencio. Es un problema de paladar. No hemos entrado todavía en esa comunión profunda con el Señor. Y tenemos que procurar disfrutar de las cosas de Dios. ¿Quién es el que disfruta de las cosas de Dios? El que se siente hijo. Hijo es aquel que disfruta de las cosas de Dios. ¿Quién no disfruta de las cosas de Dios? Aquel que se siente siervo, como el hijo mayor, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Me estaba equivocando con el hijo menor. Sí, es el hijo mayor el que dice, tantos años llevo sirviéndote. No había entrado a saborear las cosas de Dios. Lo veía, el estar con su padre, lo veía como una carga. Y ahora vamos con el don de ciencia, que nos permite ver las cosas como Dios las ve. Por ejemplo, vamos con San Pablo. Cuando San Pablo es encarcelado, no ve el hecho de estar en la cárcel como una pérdida de tiempo. No. Él lo aprovecha para orar, lo aprovecha para cantar himnos. O sea, lo aprovecha para unirse más a Dios. Aquello que el mismo San Pablo decía, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y de esto tenemos muchos comentarios en los santos. Por ejemplo, en San Ignacio de Loyola decía, hablando de las flores, callaos que ya os oigo. Veía la mano de Dios en las flores. O en San Juan de la Cruz decía él, hablando de las criaturas, las vistió con su hermosura. O sea que es ver la mano de Dios en todo, en todas las cosas de esta vida. Cuando tenemos este don de ciencia, ya para nosotros no hay gente mala. Todo importante. Imagínense ustedes qué don más grande, este don de ciencia, que nos ayude a ver a las personas no como gente mala, sino como hijas de Dios. Personas que están llamadas a salvarse. Y yo tengo que tener ese mismo sentimiento que el Señor. Si Dios quiere que se salven todos, yo también tengo que desear y querer que todos se salven. Qué importante es tener este don. Fíjense lo bonito que sería que todos tuviéramos esta idea y esta conciencia de los demás.
Nadie es una persona mala. Toda persona es un hijo de Dios. Y si se equivoca o hace algo malo, si yo tengo esa conciencia de que esa persona es una hija de Dios, pues ¿qué procuraré para esa persona? Rezar por ella, pedir por ella, para que cada día se acerque más a Dios y viva como hija de Dios. Y ahora vamos con el don de consejo. El don de consejo nos da la claridad para ver lo que Dios quiere de nosotros, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Este don de consejo es como una prudencia, pero una prudencia sobrenatural, porque nos viene dado por el Espíritu Santo. Es un don por el cual Dios nos ilumina lo que quiere de nosotros. Es como una especie de GPS sobrenatural que nos orienta y nos guía hacia Dios, para que no nos equivoquemos en ese camino, en ese seguimiento al Señor. Y este don de consejo, el Señor nos lo suele dar a través de otras personas. O sea, son las otras personas en muchas ocasiones las que nos aconsejan el camino que tenemos que tomar en la vida. Y esto nos hace más humildes. Dios no quiere que seamos autosuficientes. El Señor quiere, de alguna manera, que tengamos la humildad para acoger lo que otras personas nos puedan ofrecer. Así que tenemos que estar muy abiertos a los consejos, a las sugerencias que los demás nos puedan decir. Que sin duda ninguna, a lo largo de nuestra vida, la persona que nos quiere nos va a dar muchos consejos. Algunas veces decimos, no, a mí no me gusta dar consejos. Pues está bien dar consejos. Si yo veo que una persona se está equivocando y es amiga mía y tengo confianza con esa persona y la quiero, ¿por qué voy a dejar que esa persona permanezca en el error? Lo suyo es que me acerque a ella y le aconseje. Pues ahí el Espíritu Santo está actuando a través de mí, como también actuará a través de otras personas para que me aconsejen a mí. Pero este don, para ejercer este don, tiene que haber una purificación en nosotros. Si estoy herido, difícilmente podré aconsejar. Voy a aconsejar mal. Por ejemplo, si yo estoy tocado por el rencor, ahí ya no voy a aconsejar bien. ¿Por qué? Porque estoy influenciado por ese rencor. Para tomar una decisión me tengo que hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que me mueve a tomar esa decisión? Lo que he dicho antes. Si me mueve el rencor y lo devuelvo, malo. Si me mueven los celos, malo. No tomaré una decisión correcta. Y la otra pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué es lo que busco al tomar una decisión? ¿Voy buscando que el Señor me ilumine? ¿Voy buscando tomar la decisión correcta? ¿Voy buscando el ayudar y el servir a los demás? ¿O voy buscando el lucirme? Es importante que nos preguntemos qué es lo que busco al tomar una decisión. Y ahora entramos ya en los dones que iluminan la voluntad. Vamos con el primero de ellos, el don de piedad. ¿En qué consiste este don de piedad? Es sentir lo que siente Dios, entrar en sintonía con Dios, tener o procurar acercarnos cada día más a tener los mismos sentimientos de Dios, la misma manera de pensar de Dios, disfrutar de la filiación divina, del hecho de ser hijos de Dios. Este es el don que le faltó a los dos hijos de la parábola del hijo pródigo. ¿Uno qué hace? Se marcha. ¿Por qué se marcha? En realidad, porque no siente con el Padre. No tiene los mismos sentimientos del Padre. Él piensa que alejándose del Padre va a ser más feliz. No hay una unión con Dios. No hay una comunión con el Padre. No. No siente lo que siente el Padre. Y el otro, el hijo mayor, también, a pesar
de vivir con el Padre, tampoco se siente hijo. ¿Qué es lo que dice? Tantos años llevo sirviéndote. O sea, tampoco se siente hijo. No entra en sintonía con Dios, a pesar de estar viviendo en la casa del Padre. Cuidado, que esto también nos puede pasar a nosotros en la iglesia. Podemos estar toda la vida en la iglesia y no entrar en esa sintonía con Dios, no tener esos mismos sentimientos que tenía el Señor. El cardenal Van Thuan, preso en Vietnam, que su proceso de beatificación está ya en curso, cuando estaba preso, decía él que todo el mundo estaba deseando salir de aquella cárcel y estaba deseando ser feliz. Pero claro, había que esperar y no sabían cuántos años. Y el cardenal Van Thuan dice: yo no voy a esperar más. Voy a intentar ser feliz aquí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues viviendo mi fe en Dios y viviéndola profundamente, intentando disfrutar del Señor, entrando en oración con Él. Y él llegaba a celebrar, sin que nadie se enterase, la Eucaristía con un trocito de pan y un poquito de vino en la palma de su mano. Así llegaba él a celebrar la Eucaristía. Pero él, estando encarcelado, vivía en esa piedad, vivía esa unión con el Señor. Aquello que decía Santa Teresa: solo Dios basta. En Dios lo tengo todo. Y cuando uno disfruta con Dios, es curioso, también disfruta de los demás. Este don es muy parecido al don de la sabiduría. Y vamos con el sexto don, el don de la fortaleza. Hay una fortaleza natural que nos permite batallar con nuestras propias fuerzas. Pero llega un momento que nuestras fuerzas se agotan. Y entonces es cuando entra el don del Espíritu Santo, el don de la fortaleza. Y este don se suele distinguir que lo tenemos cuando hay perseverancia en nuestras vidas. Porque nos suele pasar mucho que empezamos las cosas con ilusión y al poco tiempo las dejamos. Esto nos suele pasar mucho. Incluso dejamos cosas importantes, como puede ser la práctica de nuestra vida espiritual, y abandonamos los sacramentos, abandonamos la confesión, abandonamos la Eucaristía, abandonamos muchas cosas. Y eso es porque nos falta el don de la fortaleza. Solemos decir que tenemos arrancadas de caballo percherón y paradas de burro manchego. Y vamos con el último de los dones, el don del temor de Dios. Este don no suele tener muy buena prensa, pero es porque tenemos una idea equivocada de este don. Este don no es temer a Dios, no es eso, no es temer a Dios. Hay un matiz importante. A Dios no le tenemos que temer. Lo que sí tenemos que temer es apartarnos de Él. Ese es el auténtico temor de Dios. Temer el hecho de apartarnos de Dios. Y este don rechaza aquello que rechaza Dios. Por ejemplo, no ponernos en ocasión de pecado. O sea, no ponernos en una ocasión de peligro de pecado. Si yo me pongo en una ocasión de peligro de pecado, puede que no caiga, pero puede que también caiga. Este don me lleva a no ponerme en ese peligro, a no ponerme en esa ocasión de pecar. Por ejemplo, si yo huelo el fuego, huiré del fuego y así no me quemaré. Pues así es como actúa el don de temor de Dios. Si yo veo un precipicio, procuro no acercarme al precipicio. ¿Por qué? Porque puedo resbalar. O sea, no es temer a Dios, sino temer el hecho de que pueda perder a Dios, el hecho de que pueda caer en pecado. Eso es a lo que nos lleva este don. Y los dones son todos necesarios, pero algunas veces necesitamos algunos dones más que otros. Por ejemplo, el don de entendimiento. ¿Cuándo lo necesito? Cuando tengo dudas de fe. El don de piedad. ¿Cuándo lo necesito? Cuando me cuesta hacer oración.
Entonces tengo que pedir estos dones para esos momentos de nuestra vida que estamos pasando por esos momentos difíciles. Por ejemplo, el don de consejo. Cuando estoy hecho un lío en la vida, tengo que pedir ese don de consejo, que no sé por dónde encaminarme, por dónde dirigirme. Tengo que pedirle al Señor que me dé ese don de consejo. El don de fortaleza. Pues muchas veces flaqueamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Muchas veces no sabemos confesar nuestra fe, nos acobardamos. Pues ahí en esas ocasiones tenemos que pedir el don de fortaleza. Pues nada, que en esta fiesta del Espíritu Santo meditemos sobre estos dones para pedírselos al Señor que nos los conceda para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Que así sea.